¿Qué vamos a ver el día de hoy, mis estimados amigos, mis estimados estudiantes? Vamos a ver Business Intelligence, ecosistema de Big Data aplicada en las industrias. Oye, qué bueno, ¿no? Porque estamos hablando del ecosistema de Big Data, pero no solamente estamos hablando del ecosistema, sino estamos hablando de ¿qué? De cómo se aplican en todas las industrias. Ah, no solamente se queda ingeniería, profesor, no, porque vamos a ver, vamos a visualizar cómo se aplica en las diferentes industrias, ¿no? Hay muchos videos y muchos casos que estoy mostrando aquí que ustedes le van a abrir la mente y van a decir, oye, realmente esto yo podría utilizarlo para mejorar mi gestión dentro de la empresa donde estoy trabajando o me puede dar una luz de lo que yo de repente podría hacer, ¿no? Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Como ustedes ya saben, vamos a ver pues lo que es Big Data. Vamos a ver las características del Big Data. Vamos a ver el origen del Big Data. Vamos a ver qué valor agregado da el Big Data a todas las empresas, todas las compañías. Vamos a ver también macrodatos y tecnologías, ¿no? Bien, antes de ¿cómo se llama? De ver lo que es Big Data, de saber, voy a compartir este video para que ustedes puedan de alguna manera apreciar. Y de aquí, de este video, vamos a comenzar a opinar qué entendemos por Big Data, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ahí me dicen si escuchan. Voy a poner una partecita nada más. Voy a colocar una para que me digan si es que escuchan, por favor, ¿ya? Ancelotti era una especie... ¿Escucharon? ¿Sí se escucha? Ah, perfecto. Listo. Muy bien. Entonces voy a silenciar el micro para que puedan escuchar. Ya, miren muy bien los detalles, miren lo que está pasando aquí, por favor, para que podamos de alguna manera ver qué es el Big Data y opinar en conjunto. de héroe para mí cuando yo era un niño, así que fue muy emocionante conocerle. El día que nos vimos, hablamos sobre cómo en el futuro se controlarían no solo los aspectos físicos y psicológicos, sino también los tácticos. Me cayó en un estilo muy suyo, muy educado y amable, y me dijo, quiero que solo te centres en lo físico. Yo me encargo de la táctica. Cuando miro el campo, veo cómo están los jugadores, veo lo que pasa, y soy quien toma las decisiones. Hay veces quizás nosotros los aficionados o los mismos periodistas se pierden de lo que pasa en el cuerpo técnico y en el vestuario, y hay decisiones que están fundamentadas en datos y en evitar que un jugador se lesione y que a veces desde afuera no comprendemos. Bueno, tú habrás visto la película de Moneyball de Billy Beane, digamos, aquel entrenador de béisbol que usaba las estadísticas para tomar mejores decisiones, comprar muy buenos jugadores, pero a un precio muy razonable. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Al utilizar las estadísticas a nuestra manera, encontraremos un valor en los jugadores que nadie más es capaz de ver. Una de las oportunidades que tienen los clubes hoy con nuestras herramientas es poder simular no miles de partidos, sino miles, literalmente miles de temporadas en cuestión de minutos. El funcionamiento de este sistema es el siguiente. Cogemos datos que vienen de varias fuentes. Así, cuando un jugador está entrenando, le colocamos sensores. El más típico de los que utilizamos es el que a mí me gusta llamar sujetador deportivo. Tiene un monitor de pulsaciones, un acelerómetro en la espalda para observar cómo se mueven adelante y atrás, arriba y abajo. Y además incorpora un sistema GPS para medir las distancias y la velocidad. La situación ideal es que los jugadores
lo lleven en todos los entrenamientos, pues cuanto más lo utilicen, más datos tendremos de ellos. Así, los análisis que hagamos serán más completos. Estos números te permiten alcanzar resultados, pero solo hasta un punto. Luego tienes que relacionarlos entre sí y por eso se paga tanto a Rafa o a Ancelotti y demás profesionales, porque ellos tienen que saber dirigir a los jugadores, manejar las situaciones y reaccionar a los lances del juego. El perfil del equipo que está trabajando con Rafa es interesante y muy diverso. Son científicos que trabajan con datos de forma que al observarlos se encuentren los mejores algoritmos para construir un modelo que permita predecir algo. También hemos incorporado gente que ha trabajado en Business Intelligence. Así que cada mañana Rafa puede ver 6 cuestiones, porque no necesita ver todos los datos. El tipo de preguntas que queremos resolver para Rafa son cosas como: ¿qué jugadores están en peligro de lesionarse? ¿Qué jugadores están en su mejor momento en cuanto a rendimiento? ¿Qué jugadores se acercan al punto de fatiga? Cuando vemos a un jugador, nos estamos fijando tanto en las medidas que obtenemos de sus entrenamientos, como en sus pulsaciones o en la velocidad que ha obtenido corriendo, las aceleraciones y deceleraciones, el desequilibrio en las piernas mientras corre, para ver si tiene una lesión. Pero también tenemos en cuenta otra parte, que llamamos ratio de esfuerzo pasivo, y le pedimos a los jugadores que nos respondan a preguntas como qué tal han dormido, o que nos digan su nivel de cansancio o de estrés. Y después del entrenamiento les pedimos que valoren si el entrenamiento ha sido duro o el nivel de exigencia desde el punto de vista del esfuerzo mental. Con toda esta información te haces una idea distinta de cada jugador. Si tienes unas instrucciones sobre cómo funciona un equipo, el entrenador puede empezar a tomar decisiones como quién descansa, quién juega más y cosas así. Espero que lleguemos a ser capaces de predecir cosas, porque aunque pensemos que el Real Madrid va a destrozar al otro equipo con un 7-0 y que Cristiano va a marcar 4 o 5 goles, luego vemos el partido y a menudo nos sorprende. Y eso es lo bonito de los deportes. Bien, interesante cómo el Big Data está abordando no solamente temas de ingeniería, ¿no? Sino también a temas ya dentro de los deportes, ¿no? A ver, quiero ver sus opiniones, por favor. Quiero ver qué es lo que han podido apreciar en el video para poderlo un poquito desarrollar. Diana Garzón, ¿se podría calcular también el nivel de probabilidad tiene el jugador de sufrir un infarto? Claro, Diana Garzón, por supuesto. Como ya tiene o sea, un aparato que monitorea todas sus actividades, puede ver también esa parte, ¿no? Muy buena acotación. Voy a darle la palabra a Al Víctor. Víctor, te escuchamos. algvictor@gmail. Estás con mute, estás con el micro apagado. Otra persona que me levante la mano, si es que desea conversar. Ya le permití a Adriana. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Yo puedo ver que también se puede utilizar para potenciar esas capacidades de los jugadores y llevarlos a mejorar su rendimiento, pasarlos como a otro nivel. Claro que sí. Claro que sí, porque de alguna manera, pues, Adriana, permitir monitorear todos los aspectos físicos, movimientos, de repente inclusive también en los latidos del corazón y todo, y como bien lo desean en el video, pues de alguna manera nos permite poder evaluar a aquel jugador y ver si es que ya está en su máximo rendimiento como para ponerlo a jugar o si va a tener alguna lesión y poderlo sentar al banquillo, ¿no? Sí, y también es como a nivel fútbol profesional, creería yo, porque pues igual, o por lo menos jugadores que llevan su experiencia y tienen toda como su historial en el sistema.
Así es, mi estimada Adriana. Muchísimas gracias por tu comentario. Es Gracias. verdad, así es como dice Adriana, o sea, tiene un historial y ya se puede ver de alguna manera, pues, cómo va a funcionar, ¿no? Sandy 2070, 2700, Shandy 2700. ¿Tiene la palabra? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre es Shandy? No, pues es que mi nombre es Francisco Javier Pérez. ¿Cómo estás, Francis? Muy bien, ¿y Mucho usted, Robert? gusto. Igualmente, William. No, la verdad me parece interesante esa experiencia del Big Data en el fútbol, porque igualmente muy pocas personas, por lo menos me sorprendo ahora, el uso que está haciendo en este caso el Real Madrid frente a la estadística, la información, el rendimiento, las capacidades de cada jugador. Y fuera de eso, la provisión que le está haciendo el entrenador versus la parte empresarial con relación al rendimiento y las expectativas que tiene con cada partido de fútbol. Cada encuentro va a tener igualmente una planificación. Esperan el rendimiento máximo de acuerdo con lo que ellos han analizado, pero me ha llamado mucho la atención es que allí también están analizando la otra parte de lo que es el esfuerzo, la parte de lo que es el cansancio, incluso la posibilidad de determinar algunas lesiones que algún jugador puede presentar en un momento determinado. Muy interesante y creo que lo están llevando hacia otra esfera que es masificar no solamente el rendimiento del equipo, sino también en los resultados que ellos aspiran en cada competencia. Muchas gracias por tu comentario, Francis. Así es, Muchas gracias, Luis. de esa manera, como lo dices, y sobre todo, ¿no? Mira, ve que ellos tienen un histórico, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando un jugador se lesiona? Es pérdida de dinero, ¿cierto? Entonces, imagínense todos ustedes cómo ellos dejan de perder dinero sabiendo que un jugador se va a lesionar y ya le comienzan a pedir menos rendimiento de repente, ¿no? Bien, También. vamos a ver ahora una última intervención con Fenes 72. Buenas Fenes, noches, profe y compañeros. Mi nombre es Félix Santos. ¿cómo estás, Eh, Félix? ¿Qué tal? Buenas muy, noches. muy bien, gracias. Interesante video. Y es que la Big Data sirve para tomar las mejores decisiones. Y no solo en el campo del video en el fútbol, sino también que esto se puede aplicar en todos los contextos, ya sea empresariales, laborales, ¿cierto? Porque con estos datos podemos prever a futuros alguna consecuencia, sea negativa o positiva, de la empresa o de cualquier institución. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Félix. Muchas gracias por tu comentario. Y tal cual, ¿no? O sea, nos proyectamos pues a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? En el futuro. ¿Y qué es lo que pasa? Como le decía, este es un pequeño ejemplo y tal como dice Félix, totalmente de acuerdo, ¿ah? O sea, no solamente en el fútbol, este es un ejemplo del fútbol, pero más adelante vamos a ver algunos otros ejemplos que también nos van a dejar un poquito con la boca abierta, ¿no? Pero como él dice, ¿no? Nos permite prever qué es lo que va a pasar más adelante. Imagínate que un jugador como esto, que gana millones de dólares o están contratados por miles de dólares de repente su sueldo, imagínate que se lesionen y estén lesionados 10 meses. Le tienen que pagar igual su sueldo, pero ya no jugaría, es una pérdida para el club. Entonces, esto nos ayuda a prever de que esa persona no se lesione y de alguna manera, pues, podamos seguir trabajando con esa persona constantemente, ¿no? Bueno, voy a leer algunos comentarios para continuar. Alejo FN dice es fundamental para la toma de decisiones. Milas Medellín dice increíble cómo pueden predecir hasta el deporte, ya que se asimila que son varios factores. Y como son varios factores y te das cuenta de que quien estaba hablando, mis estimados estudiantes, quienes estaba hablando de todo el desarrollo era un ingeniero Microsoft, ¿no? Ni siquiera era un trabajador de ellos. Habían contratado a un ingeniero Microsoft para que les haga todo el desarrollo y de todo
todo el desarrollo, de todo el proceso de colocar los monitoreos en cada uno de los jugadores. Lo único que el instructor, el coach quería era 6 indicadores, nada más. 6 indicadores. Lesiones, rendimiento y otros más que por ahí me olvidé que pasaban en el video. Pero de todo ese universo, el entrenador solamente pedía 6 indicadores para poder ver cómo va su equipo. ¿Se dan cuenta de tanta información que tienen, de tantos datos que van pululando en todo ese universo de datos que tienen en el Real Madrid? Él solamente pedía 6 datos, 6 indicadores para que él vea qué puede hacer con eso, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? ¿Se puede, Alejo FN dice, ¿se puede usar para proyectar? Por supuesto, puedes proyectar. Dice, asistente anónimo, dice, recolección de gran cantidad de datos, gestión y administración de esos datos y así predecir, por supuesto. Exactamente, se puede planear. Tú tienes por ahí los que están viendo el tema de planeamiento o y todo esto, pues hay diferentes tipos de planeamiento, ¿no? El planeamiento, cuando hablamos en Contact Center, ese planeamiento, hablamos de personas, estas personas cuántas llamadas pueden atender, cuánto costo es por cada persona, cuánto proyecta de aquí a 3, 4 meses tener, dependiendo de la demanda de llamadas, cuánta gente deberíamos tener y cuánto esto en costos y beneficios nos representa. O sea, podemos hacer muchas cosas con el tema. Entonces, hablando ya de lo que es Big Data, mis estimados estudiantes, hemos dicho que Big Data, mira lo que dice el concepto, ¿ah? El Big Data es un conjunto de datos grandes, ¿no? Y complejos, ¿ya? ¿Por qué dice que el Big Data es un conjunto de datos grandes y complejos? Porque el Big Data, en comparación al Business Intelligence, el Business Intelligence solamente te va a permitir que tener el tema de los datos, nada más. ¿De acuerdo? Te va a permitir solamente tener el tema de los datos. Sin embargo, el Big Data lo que te permite tener no solamente son datos, no solamente son tablas de datos, pues el Big Data levanta videos, levanta audios, levanta correos electrónicos, archivos en PDF, cualquier tipo de input de información, el Big Data los recepciona. ¿Qué es lo que pasa con el Business Intelligence en comparación del Business Intelligence? Que el Business Intelligence solamente te va a recoger datos en una tablita, ¿no? Por decir datos en Excel, datos en un TXT, pero no te va a poder levantar un video como dato y transformarlo en dato. No te va a poder levantar un audio y levantarlo y transformarlo en dato. Eso no lo va a poder hacer el Business Intelligence, pero el Big Data sí lo puede hacer, ¿no? Es por eso que dice... es un conjunto de datos, ¿no? Un conjunto de datos grandes y complejos, ¿no? Cuando hablamos de grande, quiere decir que son miles y miles de datos, miles y miles de videos, miles y miles de imágenes, ¿no? Que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales, ahí vuelvo al tema del Business Intelligence, que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales. Por ejemplo, el Business Intelligence con el SQL es una aplicación informática tradicional. Apúntenlo ahí. El SQL, el Access, el Excel, el texto, el Visual Studio, el Power BI, son aplicaciones informáticas tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque contemplan cantidades menores de datos que lo pueden procesar y lo pueden hacer ver en un dashboard de información. Pero este tipo de información, perdón, este tipo de datos que va a adquirir el Big Data, no está hecho para medios tradicionales. Porque como son grandes cantidades de datos, millones de cantidades de datos por segundo, necesitan un procesamiento adicional, un procesamiento que dé soporte a esta información. Porque vamos a ver que más adelante en las demás diapositivas, vamos a ver de que la gran cantidad de datos necesita tal precisión y soporte en el tema del hardware, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de Big Data en la nube, no estamos hablando que hay una nube en el cielo y ahí está el Big Data en el cielo, no. Cuando hablamos de Big Data en la nube, quiere decir que hay servidores, grandes servidores en Estados Unidos,
y nosotros nos conectamos a esos servidores. Son físicos los servidores, pero le decimos cloud porque es cloud computing, que es el almacenamiento de información en la computadora en la nube, ¿no? Pero no es más que un servidor que está en Estados Unidos de gran capacidad, ¿no? Entonces, que nosotros nos podemos conectar y que están prendidos todo el día, ¿no? Que nos podemos conectar en cualquier lugar. Entonces, esos procesadores son los que se necesitan para el Big Data, ¿no? Por ejemplo, Amazon Web Service, Microsoft Azure y entre otros, ¿no? Google, por ejemplo, también tiene su Big Data, sus procesadores de Big Data, ¿no? Entonces, estimados amigos, creo que les ha quedado clarito cómo es el tema del Big Data, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto solamente a este tema, por favor, me la hacen saber. Acá hay una pregunta que dice Alexander ARJ, dice, ¿se podría hacer Business Intelligence con Office 365? Claro que sí. Obviamente, estimado Alexander, es Business Intelligence, no es Big Data. El Office 365, les explico para los que quieren hacer esto, el Office 365, al alquilar el Office 365, te va a dar un paquete de Office, ¿no? Te va a dar el Word, el Excel y otros más. Pero dentro del Office 365 hay otra aplicación que se llama Power BI. ¿De acuerdo? Power BI. Ya lo voy a escribir acá en el chat para que ustedes puedan verlo. Así se llama la aplicación. Power BI. Esa aplicación de Power BI, mis estimados estudiantes, es una licencia adicional al Office 365. Entonces, cuando tú ya obtienes la licencia del Office 365 en Power BI, cuando quieras ver todas las herramientas del Office 365, aparte del Excel, del Word, del Access, de todo lo que, del Outlook, al final te va a aparecer Power BI en color amarillo. Esa es la solución en la nube. Para diseñar el Power BI, lo que tú tienes que hacer es descargarte la versión gratuita, que es el Power BI Desktop. O sea, sí, Power BI Desktop. Ese Power BI Desktop se descarga de internet de manera gratuita, no tienes que pagar absolutamente nada. Entonces, cuando tú te descargas a tu computadora ese Power BI Desktop, lo descargas solamente es para Windows, no hay para Mac, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú te descargas esa aplicación de Power BI Desktop en tu computadora es gratuita y puedes hacer ahí tu desarrollo, puedes anexar tu Excel y hacer tus tablitas, tus gráficos bien bonitos. Pero cuando lo quieras publicar en la nube para que puedas compartir el link y todo el mundo pueda ver tu reporte, tu informe, no vas a poder hacerlo porque no tienes contratada la licencia de Office 365 con licencia en Power BI. ¿Me entiendes? Entonces son dos cosas, el desktop que es gratis y la licencia de Power BI en el Office 365 para que puedas publicar y tengas el link para que todo el mundo pueda ver tu informe. Pero sí se puede hacer Power BI, sí se puede hacer Business Intelligence o inteligencia de negocios con Office 365, mi estimado Alexander RCJ. Bien, Luapcepol dice, es muy interesante ver la aplicación de Big Data en otros campos diferentes de la ingeniería y le brinda a uno una visión mucho más grande de los alcances. Por supuesto, mi estimada. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. ¿Cuáles son las características del Big Data? Vamos a ¿cómo se llama? A llevar esta partecita y luego nuevamente vamos a dar pues la oportunidad para que también sus compañeros compartan qué es lo que entienden esta parte. ¿Cuáles son las características del Big Data? Primero es que agrega valor, ¿no? Un valor extra. ¿Cómo así? ¿No? Una de las características principales del Big Data, mis estimados estudiantes, es que extrae valor de los inputs de información o los inputs de datos, ¿no? Estos datos que pueden ser convertidos en información, ¿no? Interpretada en un solo segundo, ¿no? Y esa es una de las grandes características que tiene el Big Data, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tú le metes haces tu cruce con Excel y el Excel se queda pensando, ¿no? Porque le falta memoria a tu computadora y no procesa.
o estás en tu empresa o en la empresa donde trabajas y te dicen, oye, necesito el reporte de ventas y te lo envían 1 hora después de lo que has solicitado o 2 horas o al cierre del día y te lo envían al cierre del día todavía con un día de desfase el informe de ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de Business Intelligence que tiene tu empresa o la empresa donde trabajas no tiene un proceso adecuado que te permita tener la información en línea o en tiempo real. Vayamos al ejemplo de Google, ¿no? Vamos a ir al ejemplo de Google. Cuando tú colocas, por ejemplo, yo siempre pongo esto, ¿no? Pones computadoras de remate, ¿no? Le das Enter y automáticamente te aparece todas las páginas de las computadoras que están rematando en Mercado Libre, de segunda mano, etcétera, ¿no? Te aparece ahí todas las páginas. Pero tú no sabes lo que ha pasado internamente. Ah, sí, ya, ay, sí, está rápida mi máquina, dicen, ¿no? Todavía está rápida mi máquina, está volando mi máquina, mira cómo rápido, el internet está rápido. Y no es que tu internet esté rápido ni tu máquina esté rápida. Lo que se trata, mis estimados estudiantes, es que es la tecnología Big Data la que te brinda esa información. Cuando tú pones computadora de segunda mano y le das Enter, lo que internamente está haciendo es que desde tu computadora, desde tu casa, desde el país donde te encuentras, esa consulta que tú estás haciendo viaja por el internet, se conecta a los grandes cables que están en el Pacífico, pasan por todo el mar Pacífico, llegan hasta California o Orlando, donde están los servidores de Google, ¿no? Llegan hasta ahí, hacen la consulta en su base de datos dentro de sus servidores y cuando tienen todas las páginas, todas esas regresan, pasan nuevamente por el mar del Pacífico, llegan hasta Colombia y te muestran en tu página. Y eso pasó en menos de un segundo. ¿Te das cuenta qué rapidez tiene el Big Data para poderte entregar la información? Entonces, una de los valores que nos puede dar es que nos entrega la información rápidamente, ¿no? Como dice ahí, proceso de análisis del comportamiento de usuario para traer valor de los datos almacenados para generar predicciones o a través de patrones observados, que es la otra parte que estábamos viendo, ¿no? Que de alguna manera pues puede predecir la tecnología que apliquemos con los métodos estadísticos que podamos aplicar en este proceso de Big Data, nos puede ayudar a predecir también las cosas que nosotros de alguna manera estamos indicando o queriendo saber, ¿no? ¿Qué otra cosa, qué otro valor o qué característica tiene el Big Data, ¿no? Lo importante no es la cantidad de los datos, ¿no? Sino lo que las organizaciones pueden hacer con estos datos. Y esa parte es muy difícil de entender para las empresas, mis estimados estudiantes, ¿no? Diseño y arquitecturas para generar ventaja competitiva, ¿no? A ver, ¿cómo te explico esta parte? Nosotros podemos tener un montón de datos, ¿no? La empresa donde trabaja puede tener miles y miles de datos, miles de fuentes de datos. De hecho, en los call center y contact center tenemos miles de datos, ¿no? Millones de datos de manera mensual de lo que llaman los clientes, de lo que nosotros llamamos, de los feedbacks que damos, de las conexiones que se realizan, etcétera. Hay un montón de información. Pero muchas veces la gente de inteligencia se queda corta porque no saben qué hacer con la información, ¿no? Por ahí, ¿y qué es lo que hacen? Solicitar a los especialistas, en este caso, a los dueños del negocio, por ejemplo, que son si estamos hablando de un área de ventas, pues el área de ventas nos dirá qué información quiere ver, ¿no? Entonces, como dice ahí, la importante no es la cantidad, no es de repente que tengo millones de datos y pues eso me va a traer toda la felicidad del mundo, me va a hacer que tome mejores decisiones. No, no es la cantidad, sino es lo que tú puedes hacer con esos datos. ¿Para qué te van a servir esos datos? De repente tienes datos de cosas que ni siquiera te traen valor. Entonces, para eso también existe la tecnología de Big Data que te va a ayudar de alguna manera pues a poder enfocarte realmente en los focos, como lo vimos en el video anterior.
tú comenzabas a ver que tenían un montón de información de los movimientos, de las patadas, del alcance, pero su entrenador solamente quería ¿cuántos indicadores? 6 indicadores nada más. Tenía para explotar mucho más, pero a él le interesaba en ese momento solamente 6 indicadores, ¿no? Entonces, mis estimados, una de las características también es que tenga disponibilidad de los datos, ¿no? No podemos tener millones y trillones de datos, como les decía, en un entorno de Big Data, podemos tener mucha información o datos, pero si no sabemos aprovechar estos datos para tomar decisiones en base a la organización de estos datos, o sea, organizando estos datos, no podemos, pues, no nos va a ayudar mucho, ¿no? No nos va a agregar valor, ¿no? Y otro tipo de característica del Big Data es que brinda el feedback en tiempo real. Y esto es lo que yo ya les había explicado con Google, ¿no? No solo se procesa y almacenan datos, también podemos recibir datos en tiempo real y contar con la información necesaria rápidamente. ¿Quién de ustedes está trabajando en una empresa, ¿no? Ahí coloquen yo, y piden informes ahorita y no te lo pueden entregar porque necesitan reprocesar y te lo entregan después de 2 horas, 3 horas o al final del día. A ver, ¿quién me dice yo? Hay gente que está trabajando en empresas ahorita y piden información y no la tienen en ese momento. A ver, pongan yo. Ya ves, sí, es que es así, o sea, el modelo, el modelo que tenemos en las empresas ahora es que almacenamos datos y como el fierro que tenemos, ¿no? La computadora que tenemos y los servidores no nos permiten hacer, ¿cómo se dice? Varias consultas a la vez. Mira, te cuento un ejemplo para que ahí lo tengas y puedas entender un poquito qué es lo que pasa. Yo trabajo en una empresa, un call center, bueno, tiene muchas sucursales. Acá en Colombia, dicho de paso, tiene como 3, me parece. No voy a decir el nombre, pero hay que estar muy atentos a poder ver este ejemplo, por favor. En esta empresa tenemos varios servidores que son grandes, de mayor capacidad, ¿ya? Dice Marcelita Díaz, dice yo lo entrego después. Es que de repente no tienen las herramientas, pues Marcelita, ¿no? Entonces, tienen un servidor, ¿no? Y tienen un servidor espejo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que el servidor está funcionando con toda la información, pero ¿qué pasa si se va la luz o de repente hay una falla en el servidor? Cada segundo se va haciendo una copia en el servidor espejo. ¿Y qué es lo que pasa cuando están todos consultando a un servidor? Se vuelve lenta la consulta. Tú consultas select asterisco from vendedores igual a no desea, por ejemplo, ¿no? O ventas igual a no desea. Pues lo que normalmente en la madrugada o en la noche o al inicio del día te podía soltar en 5 segundos los datos, ahora, en la tarde que están todos conectados, se demora 1 hora en entregarte el resultado por SQL. ¿Por qué? Porque hay muchos usuarios, estamos hablando de ¿cuántos? 5,000 usuarios conectados, ¿no? O 10,000 usuarios conectados sobre la misma base de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando trabajaba en esta empresa, como les digo, viendo la parte de informes y reportería, había muchas personas que trabajaban con Excel, pero con conexión a base de datos en SQL. Cuando hacían las consultas, se demoraban 1 hora, 1 hora y media en que termine esa consulta para poder mostrar los datos, ¿no? Entonces, los reportes del día anterior llegaban a las manos de los gerentes a la 1 de la tarde o 2 de la tarde. Imagínense, en empresas tan grandes, ¿no? Entonces, esto está cambiando a raíz de que una de las características del Big Data, y pienso que el futuro que ya estamos viviéndolo es el Big Data, que ya las empresas están comenzando a aplicar este tipo de tecnologías para tener respuesta ya en tiempo real. Como les decía, esta característica del Big Data es la información en tiempo real que nos permite acceder a la información en último minuto, en último segundo, ¿no? Para poder tomar decisiones en base o con base al tiempo en este momento. Imagínate, estás en ventas, estás en cobranzas, estás en atención al cliente y quieres tomar una decisión y te entregan un reporte del día anterior, tú dime, ¿va a tener mucho impacto esa decisión que tomes? No. Entonces las decisiones se tienen que tomar en base al último minuto, al último segundo que se está dando la gestión, ¿no? Para poder tomar estas decisiones en tiempo real, ¿no? Como yo tengo un ejemplo acá,
hace más o menos 10 años atrás, cuando era jefe de back office, ¿no? Los reportes salían con un día de desfase, ¿no? O sea, los reportes de ventas salían pues, el día de mañana entregaban el reporte con fecha al día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que llegó una tecnología en la que las personas podían ver en línea, en un dashboard, así rápidamente, cómo iban sus transacciones, ¿no? Por ejemplo, yo soy ventas, realizaba una venta de un chip, vendía un chip, pero yo hacía la venta, yo no la activaba. Entonces, esa venta que yo hacía para la venta del chip, lo pasaba al back office. El back office escuchaba la grabación, veía que todo estaba bien y activaba el chip, ¿no? Entonces, yo como vendedor no voy a estar bien, uno, porque no sé si se le ha activado el chip a mi cliente, y otro, porque si se le activó, entonces yo ya comisiono por haber vendido eso, ¿no? Entonces, imagínate esperar al día siguiente, ¿no? ¿Y qué pasa si no se le activó el chip? Viene otro call center y le vende, ¿no? Y le vende al cliente nuevamente en ese tiempo que yo no sé qué está pasando, le vende al cliente y le activan el chip más antes que yo o que mi propia empresa. Entonces pierdo la venta. Ahora ya no es así, ahora todo es en línea, ¿no? Pasa la venta y en línea se ve si es que pasó o no pasó para que vuelva a llamar al cliente o en todo caso usted le diga bienvenido a su nuevo plan, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta para este tema del Big Data. Bien, voy a comenzar a abrir micrófonos. A ver, ¿quién levantó la mano para ver? Nelson Infante. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Me escuchas? Hola, Nelson, ¿cómo estás? Bueno, voy a darle el permiso a otro. Carlos Castrillón. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Estás con el micrófono apagado? Hola, Carlos Castrillón 1127. ¿Me escuchas? Bien, continuemos. Voy a darle a Kuto Nas. ¿Cómo estás, Kuto Nas? ¿Están tímidos, muchachos? ¿No? ¿Quién Hola, está, Wilder, buenas Kuta? noches, ¿Cómo estás? compañero, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Adelante. ¿Cuál es tu nombre? César Hurtado. ¿Cómo estás, César? Adelante, con tu opinión. No, más que una opinión, me generó una duda con el tema de los datos, ¿no? Sí, Nos decías que cuando hacemos una consulta a través de Internet, por decir, de las computadoras, esta señal viaja a través de pues, líneas marítimas a sí, California. en algunos casos a California o a otros estados de Estados Unidos. Bueno, donde se encuentra el servidor, pero todo se hace a través de estas líneas marítimas, ¿es así? En algunos casos, líneas marítimas, ahora ya están utilizando satélites para poder hacer las conexiones a algunos servidores en Internet. Ah, ya. Sí, se utilizan satélites. Creí pues que Claro. estaban tan ligados pues como No, a esa línea. en algunos casos sí, ya, pero ahora ya están utilizando algunos satélites que permiten ya la conexión un poquito más rápida en caso que no haya lluvias, ¿no? Ah, ya, sí, señor. No, Wilder, más que todo era una pregunta. Muchísimas gracias por la información. Dale, muchísimas gracias, César, por tu participación. Hola Wilder, ¿Qué tal? Adelante. Luis Carlos, ¿cómo van estos muchachos? Muy bien, Luis Carlos, ¿cómo estás? Ah, bien, solo pasaba a darte una vueltica por acá. Un saludito y a todos. Chao, Wilder. Un saludo, muchas gracias. Bien, a ver, ¿quién más está pidiendo la palabra? Alejandro Cárdenas. ¿Qué tal, Alejandro? Te escuchamos. ¿Cómo Buenas noches estás? a todos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Quería hacer un aporte chiquitico y es que yo en algún momento, yo soy ingeniero electrónico, en algún momento manejé un sistema de temperatura con un sensor que se llama TTH11. Ajá. Nosotros
lo programamos con Python y De con acuerdo. una placa que se llama ESP32, y lo que hacíamos era conectarlos con app cheats. Entonces Sí. nos arrojaba los datos en hojas de cálculo, y esos mismos datos se pasaban a Power BI. Entonces, supondría yo que el servidor viene directamente de Google, y eso pues básicamente es lo que analizaba los datos. Así es, mi estimado. Depende mucho de esos sensores a dónde apuntaban, ¿no? De repente el proveedor era Google o era el tema de Azure o por ahí, no sé en qué tipo habrá sido, de repente Amazon Web Service, pero sí, es muy probable que haya sido de frente a la nube, ¿no? Al servidor en la nube. Excelente, mi estimado. Muchísimas gracias por tu aporte. Bien, mis estimados, vamos a continuar entonces con vamos a leer primero, vamos a leer cuáles son los comentarios que nos están dejando, ¿ya? Dice Alejandro ARC, yo, pero debido a que no dejan instalar software nuevo por temor a la pérdida de datos, tienen un paquete de Office 365, trataré de que me den permiso de instalar Power BI. Sí, estimado Alexander ARCJ, yo lo que quería precisar ahí un poquito para ayudarte a la toma de decisión que vas a tener para poder instalar el Power BI. El Power BI te va a ayudar mucho y ojo que en el tema del paquete del Office 365 para que un poco den el tema de la licencia, ¿ya? Para que tú lo puedas colgar en la nube. ¿Qué es lo que pasa? Mira, acá te lo voy a dibujar un poquito, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Voy a ir a la siguiente lámina para que, ya, ahí ya, para que ustedes vean. Miren, ¿qué es lo que pasa? Tú te vas a descargar el Power BI Desktop, ya que es el Power BI Desktop, ¿ya? Es una aplicación para la computadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú compras una licencia de Office 365, tú tienes que también comprar la licencia de Power BI. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí en la computadora se baja de manera gratis. Ya se baja de manera gratis en la computadora, pero es para que tú hagas el desarrollo nada más, no es para que tú lo publiques, ¿no? Entonces tú haces el desarrollo, lo anexas con tu SQL, con el Excel, ¿no? Lo anexas, lo ejecutas y te van a salir todos los cuadros bonitos, te van a salir los gráficos, excelente. Pero cuando tú lo quieras compartir a un gerente, ¿no? Cuando tú lo quieras compartir a un gerente, lo quieras compartir a un jefe, esa información no lo vas a poder compartir. ¿Por qué? Porque creo que están con los micros ahí abiertos. Pero te voy a silenciar. Por favor. Hay quien está con el micro abierto. Ya está. Entonces, cuando tú lo quieras compartir a un gerente, a un jefe o a cualquiera, no vas a poder hacerlo porque lo vas a poder ver solamente en tu máquina. Para que los gerentes y los jefes lo puedan ver, tú tienes que contratar, o la empresa donde estás tienes que contratar el Office 365, pero con Power BI. Cuando tú tengas esta licencia, automáticamente vas a tener un espacio en la nube, ¿no? De Microsoft, ¿no? Donde va a estar tu Power BI Cloud. Power BI Cloud. ¿No? Vas a tener tu Power BI Cloud y vas a tener que relacionarlo desde tu computadora hacia esa nube, ¿no? Mediante tu contraseña o tu correo, ¿no? De Outlook. Y una vez que ya tú tengas esta relación, esta conexión desde tu Power BI de tu computadora hacia el cloud, tú vas a poder publicarlo y todo el desarrollo que has hecho en tu computadora se va a almacenar en una parte de ese Power BI Cloud. De este Power BI Cloud te va a soltar un link. Y ese es el link el que le vas a tener que compartir a tu gerente o a tu jefe de manera inmediata. ¿Por qué? Porque muchas veces el Excel se vuelve lento, pesa mucho, pero con un link, con esos gráficos impresionantes, ya tus jefes, tus gerentes van a estar totalmente, pues, muy felices contigo porque le estás dando esa información y sobre todo de manera rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las características de Power BI es que de alguna manera, de manera muy rápida, tú puedas entregar la información a tu cliente, ¿no? Ahora, si tú ya tienes información que de alguna manera tiene muchos datos, yo te recomendaría que utilices igual Power BI, pero ya no con Excel, sino con SQL.
¿De acuerdo? Bien, espero que te haya apoyado mi respuesta. Dice asistente anónimo, no, en mi empresa los servidores son muy viejos y están muy malos. Lamentablemente en las empresas, estimados estudiantes, no aprovechan mucho es que también es muy costoso, ¿no? También dicho sea de paso, ¿no? En meterle un poquito más de este dinero a estas implementaciones de servidores, ¿no? Entonces, lastimosamente, en el momento que necesiten, como se dice, subir de nivel, ya viendo las necesidades del mercado, entonces ahí yo creo que se van a tomar esa decisión, ¿no? Dice N. López P. Sí, señor, eso pasa en la empresa donde trabajo, solo permite cierta cantidad de personas en línea. Claro, porque si rebasas esa más cantidad de personas, el servidor se cae y pierden información. O se cae y para poder reiniciarlo se perderán por ahí 10, 15 minutos donde nadie esté haciendo nada. Y si nadie hace nada, pues definitivamente hay una pérdida de dinero ahí, ¿no? El Big Data como Julius Sers dice, en el Big Data, ¿cómo se gestionaría la calidad del dato? En la calidad del dato, dentro del proceso de Big Data, que es extraer, cargar y transformar, es ELT, ¿no? Hay ciertas metodologías dentro de la subida de información donde comienzan a ver el tema de la calidad del dato, ¿no? Son metodologías que se aplican en la subida de la información, ¿no? Para que pueda tener mayor, ¿cómo se dice? Precisión, ¿no? Dentro del dato, que sea íntegro el dato y que también sea veraz, ¿no? Que una de las características de la 5B es la veracidad dentro del Big Data. Bien. Continuemos a ver otra. A ver. Dice Cristian BK, se ve mucho en las transacciones de los bancos. Sí, lo que pasa es que en los bancos, algunos bancos ya cuentan tienen sistemas tan cerrados. Por ejemplo, uno de los bancos en Perú que yo comencé a ver era un banco grande, bueno, es un banco grande, y que utilizaba un sistema muy obsoleto, pero muy seguro, ¿no? El AS400 es un lenguaje de programación estructurado, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho pues a que sea íntegra la información y todo el tema. Ahora sí, algunos bancos están migrando el tema de la Big Data, pero con mucha precisión en lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque son datos muy importantes, ¿no? Bien. Bien. A ver, ¿qué más dicen? Brian Rosso. A ver, vamos a buscar a Brian Rosso por aquí, a ver cómo se llama, para darte la voz. A ver, ratito lo voy a buscar. Acá está. Te voy a dar la palabra a Brian para que puedas aportar. ¿Sí me escuchas, Brian? ¿Escucha, profe? Sí, hola, Brian, ¿cómo estás? Un Sí, muy gusto. buenas noches para todos. Profe, pues la verdad, ese Big Data pues para mí es algo como nuevo, ¿no? Sí. Bien, así como comentó el compañerito hace unos minutos cuando mostraron el video del fútbol, pues la Sí. verdad eso es algo que ni yo sabía, pero pues uno con ese video puede evidenciar de que no solamente en el fútbol, sino muchas empresas hoy en día manejan esos datos. Hoy podemos ver que ya la economía, ¿sí? Se está manejando de una manera virtual, que la compra de monedas, todo eso pienso yo que se está manejando como con ese programa, como con esa manera Esa tecnología. con esa tecnología, sí, señor. Y se utiliza, y lo que usted dice es muy cierto, no es simplemente recopilar la información, ¿sí? Sino saber el qué se va a realizar con esa información que se tiene. Muchas veces se
se puede tener la información, si se puede tener todo ahí a la mano, pero si usted no lo puede evidenciar o no puede ver el más allá de lo que hay, o no puede mezclar la información que hay para obtener un buen resultado en su empresa o en lo que uno vaya a hacer, pues realmente no va a dar una evidencia o no va a obtener el beneficio que realmente quiere. Y en la Así es. trabajo, en la empresa que yo trabajo, pues se maneja de una manera, pero es algo como muy pequeño, es algo muy esencial, ¿sí? Pero pues eso es de gran utilidad porque es una información que uno a veces obtiene de manera rápida. Y si a usted le dicen, consígame la información de X tema, uno lo consigue de una manera que es solamente filtrar y tiene toda la información que uno realmente quiere obtener en un momento rápido. Claro, en una hoja Excel me imagino, ¿no? Sí, a veces se descargan se aparece en el aplicativo, Ujú. y pues ahí ya le da la opción a usted descargarlo ya sea en Excel o en PDF, Claro. dependiendo pues, de la importancia que uno realmente o de la confidencialidad que tengan esos datos como tal. Es claro, eso, Brian, lo que tú estás haciendo, eso de descargar información, revisar, filtrar, eso es parte de la inteligencia de negocios, de Business Intelligence. Big Data ya es otro tema que estábamos hablando, que es ya un poquito más de más tecnología, ¿no? Porque son mayor volúmenes de datos, ¿no? Pero bien agradecido por tu participación. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias. Bien, mis estimados estudiantes, vamos a continuar con la clase, pero a todo esto, ¿cómo se originó el tema del Big Data? Bueno, para hacer eso nos trasladamos al año 1930, ¿no? No sé si conocerán ustedes al padre de la computación que se llama Alan Turing. Si no conocen la historia, véanla en Netflix. No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama en la película creo que se llama, si no mal recuerdo, a ver cómo se llama, búsquenlo como Alan Turing, o me parece que es Enigma. Enigma se llama la película, me parece. Bueno, Alan Turing viene a ser un ingeniero que soñaba con una máquina, ¿no? Que soñaba con una máquina que realizara tareas y que estas tareas pasen a ser otras formas de otras tareas procesándolas automáticamente, ¿no? En ese tiempo no había computadora y él soñaba con hacer una máquina que realizara tareas, ¿no? Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, este ingeniero y también científico lideró un equipo de inteligencia cuyo objetivo era descifrar una máquina nazi que se llamaba Enigma, ¿no? Para poder un poquito, como se dice, descifrar qué es lo que pasaba con la guerra, los mensajes ocultos y poder ganar la guerra, ¿no? Bueno, este descubrimiento de esta máquina que finalmente lo realizó Alan Turing hizo que se acortara la guerra de 2 a 4 años, ¿no? Entonces, desde ahí viene un poquito, no el Big Data, pero era el comienzo de la computación, ¿no? Entonces, desde ahí inicia, ¿no? Pero en el año de 1989 eh, nace el Internet, el World Wide Web, las 3W, ¿no? Se abren los primeros caminos de la generación masiva de datos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere el profesor con el tema de que se abren los primeros caminos? Claro, porque cuando abrimos Internet en ese tiempo solamente habían páginas web, no existía ni Google, ¿no? Entonces, ya se estaba abriendo el camino para poder hacer esa generación de masivas de datos, ¿no? Que ahora ya está en todo nuestro entorno, ¿no? Luego de eso, pues pasamos al año 1992, donde está la aparición de los primeros sistemas de gestión y almacenamiento de información. Estamos hablando de SQL, Oracle, Access, ¿no? En 1992, ¿no? Hoy en día, ya en el incremento, bueno, desde el 2019 hasta la actualidad,
hay un incremento masivo de datos y de la computación donde sea y cuando sea. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Hoy en día, permite que seamos capaces de procesar e interpretar la Big Data con las tecnologías que ya hay en Amazon, en Microsoft Azure, en Google y en otras diferentes plataformas de Big Data, ¿no? Pero para que aparezca este Big Data, aparecieron dos aceleradores que empezó en el año, pues, de 2019, ¿no? Que es el incremento masivo de los datos a través del Internet de las cosas. ¿Qué quiere decir el Internet de las cosas? Yo prendo mi televisión, ¿no? Que es un Smart TV, y comienzo a buscar los canales en Internet, veo YouTube, entro a Netflix, entro a cualquier otra plataforma desde mi televisión, desde mi Smart TV. Luego entro a mi celular, comienzo a navegar, y cada cosa que yo haga se queda como datos en las plataformas donde estoy interactuando. Ese es un acelerador. Y el segundo acelerador es la necesidad de la computación cuando sea y donde sea. ¿Y de qué estamos hablando? Del cloud computing, o sea, de la computación en la nube. Tenemos el Google Drive, tenemos el OneDrive de Microsoft y el Amazon Web Service, que también almacena la computación en la nube. Estos dos aceleradores, que es el incremento masivo de los datos mediante el Internet de las cosas y la computación en la nube, han hecho que se cree el Big Data. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en estos últimos años se estima que se han almacenado millones y millones de datos en todas las plataformas que utilizamos. Por ejemplo, cada minuto se envían 18 millones de mensajes de texto. Señores, estamos hablando de 1 minuto 60 segundos, se envían 18 millones de mensajes de texto. Se reproducen 4 millones de videos en YouTube en 1 minuto, estimados. En 1 minuto se reproducen 4 millones de videos en YouTube. Se descargan cerca de 400,000 aplicaciones en 1 minuto. O sea, entras aquí, entras a tu Play Store o al Store de Apple, y te descargas aplicaciones, cerca de 400,000 aplicaciones en 1 minuto. Se visualizan más de 347,000 fotos en Instagram en 1 minuto. Estamos hablando de 60 segundos, 347,000 fotos se visualizan en Instagram. Se envían más de 188 millones de emails en 1 minuto. 188 millones de emails. Se reproducen más de 700,000 películas y series en Netflix. En 1 minuto se realizan más de 3 millones de búsquedas en Google. Y más de 1 millón de personas ingresan a Facebook. ¿Te imaginas esa cantidad de procesamiento de datos en 1 minuto, estimados? Tanta cantidad, millones de consultas, millones de subidas de datos, millones de vistas en videos. Todo eso que estás haciendo, lo están haciendo a todo nivel mundial. Y el Big Data toma esa capacidad para poder procesar todo eso en tiempo real. Imagínate la capacidad de tecnología, la capacidad de servidor de fierro que tiene esas empresas que trabajan con Big Data para poder procesar todo en tiempo real, ¿no? Es impresionante, ¿cierto? Entonces, ¿qué opinan de esta parte? Hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna pregunta? Si no, para poder pasar al siguiente tema. ¿Cómo Big Data agrega valor? A ver, ahí están levantando la mano. Voy a darle pase. A ver, aquí. ¿Quién me está levantando la mano? Espera un ratito, por favor, para ordenarme bien. Ya, voy a dar pase a Zap Miller. Hola, Zap, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Zap? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mario. Mi nombre es Mario. ¿Cómo estás? Muy bien. No, solamente quería hacer pues un aporte. Pues yo trabajo más o menos en ese tema, el trabajo como consultor en un software que se llama SAP, ¿sí? Sí. En donde se producen las dos variantes, ¿sí? La primera es la generación de data desde todos los ámbitos, Sí. desde todas las diferentes áreas de una compañía, y tenemos un módulo específico en donde prácticamente lo que hace es lo que hace Power BI, ¿sí?
Entonces, desde todas las áreas se genera un gran volumen de información de los diferentes procesos. Por ejemplo, Así es. desde el área de producción, cuánto producimos al día, cuánto se vende, los mantenimientos, una cantidad de alertas, que en este caso pues es muy importante la calidad de la información. Y la calidad de la información pues básicamente es una definición, una estructura que cada compañía la asume, ¿sí? Es como una política interna para que al final, al momento de hacer el análisis de la información, esta información pueda ser muy clave para tomar las respectivas decisiones. De hecho, no solo en el área industrial, sino también en el deporte, por lo menos la obtención del título de Alemania en el 2014 en Brasil fue también analizada el rendimiento de los jugadores con un módulo también que tiene SAP, que es un ERP, y eso le facilitó a Alemania pues conocer las cualidades de los jugadores, de los rivales, y fue importante para determinar ganar la Copa del Mundo del 2014. Ese es como básicamente el aporte que quería como hacer. Muchas gracias, Mario. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por tu participación. Sí, ¿no? Y como dice, ese sistema SAP, pues de alguna manera, pues también está haciendo Business Intelligence, ¿no? Capta información o datos de todas las áreas de producción o las áreas inherentes al proceso. Y esta información es transformada para que se pueda visualizar en un dashboard y sobre eso tomen información. Eso es inteligencia de negocios, o mejor dicho, Business Intelligence. Perfecto. Miguel Ángel Preciado, te brindo la palabra. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias, Wilber. ¿Me escucha bien? Sí, sí te escucho. Bueno, mi aporte era que gracias al Big Data, bueno, mi aporte es gracias al Big Data, tenemos en el sector salud, más que todo lo que ha pasado del 2020 para acá, con lo de la pandemia. Antes, para una pandemia, duraban años en tener la vacuna. Gracias a la información que se encuentra en todo el mundo, en servidores, se consulta y se investiga lo más rápido posible para una cura de este virus. Puede ser prácticamente lo que ha pasado en estos momentos con lo que estamos llevando en estos momentos, que este Big Data nos ha facilitado en la parte de mejorar ese punto o esa debilidad que tenía la salud, que era la forma de consultar información de X enfermedad. Antes tocaba que llamar o investigar en bibliotecas, buscar libros. Ahora la tenemos prácticamente a la mano. Una enfermedad o un virus, lo consultamos y rápido encontramos la solución. Ese era mi aporte. Gracias. Genial, mi estimado Miguel. De verdad que sí es un buen ejemplo porque justo lo hemos vivido en pandemia, en la que esta enfermedad pues ha pegado mucho, mucho, y hemos llegado a poder adquirir una vacuna, o al menos algún prototipo de vacuna para poder mejorar nuestras defensas, o que nos ayude un poco a poder sobrevivir, ¿no? Que en otros tiempos, hace 100 años con la peste negra o la peste bubónica, no se podía hacer, ¿no? Y que duró pues esa pandemia, pues moría gente pues años tras años, ¿no? Creo que duró como 10 años esa pandemia, 11 años creo, y no había cura. Pero a raíz de la información en el Internet de las Cosas, o en el Internet de la computación, en cloud computing, hemos podido pues a nivel mundial poder ayudarnos con esas vacunas, de cómo llegar a la solución, ¿no? Que ha sido una de las palancas. Claro que lo demás es tema ya de ingeniería, de tema de científicos, ¿no? Para poder solucionar ese problema.
Bien, continuemos. ¿Cómo Big Data agrega valor? Bueno, ya habíamos hablado, tiene grandes volúmenes de datos. Big Data, pues, almacena muchos datos y el procesador que tiene es de tan gran capacidad que permite hacer este manejo de información. Y no solamente de datos, sino de inputs de entrada de estos datos, que por ejemplo, entra un video y ese video puede ser transformado en datos. Entra un video y uno de los datos es, por ejemplo, la duración del video, la calidad del video, ¿no? Cuáles son las dimensiones del video, cómo ha sido grabado, en qué dimensiones, en qué píxeles. O sea, todo ese video se convierte en ¿qué? En datos. Un audio también se convierte en datos con el famoso speech analytic. Se convierte en datos, cuánta duración tiene, qué cosas lo que dijo, qué palabras clave contiene el audio. Entonces, genera muchas cantidades de datos y nos ayuda a poder procesarlas al mismo tiempo. Se aplica a diferentes rubros, que es lo que vamos a ver a continuación, y les digo que esto les va a dejar un buen recuerdo y van a decir, oye, no solamente en el fútbol, sino también en esto se aplica Big Data. Se aplica en diferentes rubros, se aplica en todo lo que tú quieras o te puedas imaginar. La otra vez me preguntaron, profesores, ¿y en meteorología se puede aplicar? Por supuesto se puede aplicar y trajimos el modelo, el caso, ¿no? Entonces se aplica en todos los rubros. Si tú dices que en marketing no, que de repente en temas de planeamiento, en tributaria, se aplica, no se aplica, pues te digo, mi estimado amigo, amiga, sí se aplica en todo. Es transversal. Y el análisis, como les dije, en tiempo real. Entonces, mis estimados, vamos a ver un video, que es este video el que les digo que está muy interesante. Y les voy a pedir que después de este video, por favor, intervengamos todos. Levanten la mano. Yo voy a quitar ahorita todas las manos levantadas. ¿Ya? Y voy a pedir sus opiniones acerca de este video. ¿Qué les pareció? ¿Qué les dijo? ¿A qué acotación les trae? ¿Ya? Entonces, por favor, mucha atención con este video. ¿Me avisan si se escucha? ¿Sí se escucha, muchachos? ¿Se escucha? A ver, digan sí. ¿Sí? Bien. Sí se escucha, ¿no? A ver, lo voy a poner no. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Listo. Entonces voy a ponerlo, por favor, mucha atención, ¿ya? Somos 3 generaciones las que estamos ya al frente de este gran proyecto. Mi abuelo, que nació en 1891, transmitió esa pasión por hacer el vino a mi padre, y mi padre nos lo transmitió a nosotros, la pasión para hacer cada día y cada año el mejor vino. La filosofía de Milemon está muy bien definida: tradición, innovación y, por supuesto, nuestra responsabilidad social. Creo que la forma de ser de esta bodega, su filosofía, ha sumado para que esta denominación Ribera del Duero sea más grande cada día. En Bodegas Emilio Moro ahora mismo en propiedad tenemos 200 hectáreas de viñedo de la variedad Tempranillo. El cuidado de la planta empieza en invierno, ¿no?, con la poda, y luego cuando viene el toque final es durante el verano, cuando estamos dándole forma, digamos, a los racimos y a la planta para buscar ese equilibrio y la mejor calidad de uva que podamos conseguir. Intervienen muchos factores, ¿no?, a la hora de obtener una uva de buena calidad, y buena parte de ello está en el clima, en el suelo y, por supuesto, en la variedad. Arrancamos con Vodafone con una nueva tecnología donde entran las fotos satélites y también los sensores con estaciones climáticas. Los beneficios que nos aporta toda la información que nos va a dar el satélite, pues es el conocer y el manejar el viñedo de una manera rápida y precisa. Poder geolocalizarnos dentro del viñedo, el zonificar el viñedo. Todo esto nos hace que tengamos información muy precisa y de una manera muy rápida.
Los sensores que estamos instalando en campo y lo que nos van a aportar es el conocimiento del comportamiento de la planta, o sea, el tener esa información de lo que ocurre en ese suelo, en esa planta en concreto. Primero hay un receptor que está recogiendo todos los datos climáticos, todos ellos van a la nube. Lo importante es analizar esa información y obtener el dato que buscamos de una manera rápida y sencilla. Para eso tenemos que utilizar Big Data, marcando umbrales, parámetros, alarmas que nos alerten de lo que está sucediendo. Gracias a estos acuerdos que vamos a tener con Vodafone, vamos a poder aplicar tecnología IoT para maximizar la producción y la calidad de nuestros viñedos. El conocimiento está destinado a entenderse con la pasión cuando hablamos de hacer los mejores vinos. La innovación que aplicaban nuestros antepasados era pura intuición y la innovación que aplicamos ahora nosotros gracias a empresas como Vodafone será la tradición de las siguientes generaciones. ¿Qué tal, muchachos? Antes de ir con los aportes, me gustó mucho una palabra que dijo y que me pegó, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos pasando por la vida y esta es la palabra que me pegó, ¿no? O sea, el concepto, ¿no? La innovación que aplicaban nuestros antepasados era pura intuición. O sea, esa empresa tiene 3 generaciones, dicen, ¿no? Entonces, cuando ellos hicieron el vino, ¿qué es lo que hacían? Por pura intuición, pues sabían más o menos cómo recolectarlo, no se anticipaban a saber si es que el tiempo iba a ser bueno o malo para poder recolectar sus uvas, para poder hacer el vino. Eso lo hacían por pura intuición, ¿no? Dice, la innovación que aplicamos ahora, miren esta parte y entiéndanlo, muchachos, ¿eh? La innovación que aplicamos ahora será la tradición de las siguientes generaciones. Estimados estudiantes, la vida está cambiando, la tecnología está creciendo a pasos acelerados. ¿Y saben qué? Nosotros estamos formando parte de esta historia. Entonces, yo me quedo con esta frase, ¿por qué? Porque si antes lo hacíamos de una manera, ahora las cosas que nosotros estamos haciendo van a ser la base de lo que puedan hacer más adelante, ¿sí? Bueno, voy con la participación de todos, a ver. Vamos con Sister 100, a ver, Sister 100, ahí le estoy dando la palabra, Sister 100. Cisfer, buenas noches. Cisfer, ¿así es tu nombre? No, Sistemas Ferro. Ah, ok. ¿Cuál es tu nombre? Nelson Fabián. ¿Cómo estás, Nelson? Un gusto. Bien, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, pues ahí lo más importante en el video, siempre antes de realizar cualquier tema de Big Data, de Power BI, utilizar cualquiera de estas herramientas, claro, lo que sea lo más importante que se tiene que tener en cuenta es realizar un PA, un tema de Business de Analytics, porque ahí él dio mucha información y lo que primero que tenemos que aprender todos es a escuchar y poder hacer un buen levantamiento de la información, porque él ahí en estos cortos minutos nos dio muchos procesos. Entonces es muy importante también, aparte pues de saber analizar, también saber escuchar. Y ahí él dio bastantes procesos que uno puede empezar a mapear. De ahí ya se pueden llegar a un tema de KPIs, ya se puede llegar a temas de todo lo que queremos nosotros medir, de todo lo que ellos decían, por ejemplo, el tema de la geolocalización, importante también en la Big Data. Entonces, es mucha información. 9 minutos te puedo levantar ahí. Entonces, me aporte. Listo, muchísimas gracias por tu participación. Sí, ¿no? O sea, Vale. cada empresa tiene pues sus mediciones y sus propios KPIs o indicadores que puedan medir, ¿no? En este caso, esta empresa pues para producir su vino hay estaciones donde tienen que hacer varios procesos, la recolecta, nuevamente el plantado o como se dice, el mantenimiento, etcétera, para que vuelva a crecer la uva y todo el tema. Entonces, todo eso pues son procesos que nos permiten, ¿no? A ver, voy a dar el pase a otra persona, a Damari Zapata.
Adamarin Zapata. Ahí vuelvo, Adamarin Zapata, para que intervengas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Adamarin? ¿Adamarin es tu nombre? ¿Sí? Mi nombre es Adalgisa Marín, pero Ok. más facilito me dice nada. Es más Ada, cortito. bueno, yo también te voy a decir, Ada, ¿cómo estás? Sí, muy bien, profe Winder, ¿y usted? Muy bien, gracias. Muchas gracias por todo este conocimiento tan importante. Bueno, a mí lo del video me llama la atención, es esas dos palabras tan claves que dice que es la tradición e innovación. Tradición porque es una empresa familiar y pues la innovación porque muchas veces nos da como miedo a estas nuevas tecnologías y de pronto por no invertir un poquito más o por desconocimiento, pues se van como quedando. Por eso entonces tenemos que ir cambiando a medida que van cambiando los tiempos y con responsabilidad para ir mejorando el campo laboral. En este caso, pues esta empresa tan bonita como es esta de los vinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ada, por tu participación. Así es, tenemos empresas que han quebrado justamente por no innovar, por no atreverse a más. Entonces, lo que nos dice nuestra compañera Ada, pues es bastante relevante. Antes lo hacíamos porque no teníamos conocimiento, pero ahora que hay las herramientas y está el conocimiento y sobre todo la innovación que podemos realizar, podemos crecer mucho más, ¿no? Mira, acá tengo también a Brian Rosso. A ver, ¿cómo estás, Brian? Te doy nuevamente la palabra. Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Profe, la verdad es algo que es muy importante porque ahí podemos evidenciar, pues, así como ha venido creciendo la tecnología, ¿sí? Así también viene creciendo hoy en día los diferentes negocios. Como lo que decían ahí, pues anteriormente nuestros antepasados pues hacían las cosas por intuición, ¿sí? Simplemente no le daban la importancia de que si esta tierra o sirve o no sirve, sino que sembraban y pues, pero vea que la innovación y hoy en día lo que es las investigaciones y todo eso ha generado que con la innovación se llegue tanto a producir un mejor producto como tal y a generar un poco más de ganancias y adelantar los procesos, porque anteriormente un cultivo podía demorarse, digamos, por ejemplo, 6 meses. Hoy en día ese mismo cultivo se puede demorar 3 meses. Por Entonces, el tema de meterle, pues, algunas cosas o las condiciones ambientales también, ¿no? todo el tema de la innovación hace que los procesos ya no sean tan demorados, sino que se avance más y sea un poco más productivo en las empresas y obviamente para ellos va a generar más ganancias. Entonces Así es. es algo que es muy importante porque pues gracias a todas esas innovaciones, pues hoy en día hay muchas personas que con todos esos datos empiezan como desde abajo y a medida que van investigando y van recopilando todos esos datos que pues obviamente ahí son empresas grandes y pues que eso va a ayudar a empezar por algo y a recopilar la información y saber qué hacer con esa información. Entonces, pues es algo muy importante. Así es, mi estimado Mario, ¿verdad? Mario es tu nombre, ¿no? Brian. Ah, Brian. Listo. Muchas gracias, Brian, por tu participación. Sí, así es, Esteban. Toda innovación y viene a cotación también a lo que dijo nuestro compañero anterior, que es CISFER, algo así, CISFER 100, que tiene que haber un planeamiento para poder ver también, o sea, vemos mucho el tema de la innovación con esto de Big Data, qué es lo que vamos a hacer, pero también tenemos que ver un tema que es el costo-beneficio, ¿no? O sea, si yo voy a invertir para una tecnología tan alta, ¿cuánto me va a retornar y en cuánto tiempo? ¿No? Entonces, todas esas variables se ajustan a lo que queremos hacer. Bien, vamos a seguir con otra persona, de Salazar Villabón. Hola, ¿Cómo Winder, buenas estás? noches, compañeros. Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Salazar. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Winder, mira que
estaba pues aquí atento a para hacer como un análisis de los dos videos e inclusive desde la mentoría pasada. Fíjate que en la mentoría pasada hablábamos del dato, ¿no? Sí. De cuán importante es el dato. Y hoy viendo estos dos ejemplos, inclusive con el que vimos la mentoría pasada, que fue el de Netflix, uno empieza a entender que efectivamente este tema de Big Data es transversal a todas las áreas. Así es. ¿Cierto? Que aplica para cualquier cosa. Entonces, entiende uno que efectivamente desde el área que uno venga, como lo dijiste al principio, esto aplica para cualquier cosa. Y que los datos son muy, muy importantes, pero sobre todo que hay que también aprender a organizarlos y a entender qué tan importante es para mi empresa o para el área específica en la que yo estoy. Entonces, digamos que con estos ejemplos creo que queda más que claro que efectivamente aplica para cualquier cosa. Excelente, mi estimado Daniel. Muchísimas gracias por la participación. Y sí, es verdad. Hablábamos la clase pasada, la mentoría pasada del dato, y te das cuenta que el dato es el inicio de todo lo que, de Big Data, de Business Intelligence, de Analytics, de todo, porque es el dato que empieza esa primera cadena para llegar al tema de la información, y esta información nos sirve para armar todo esto, ¿no? Excelente, excelente. Vamos bien. Bien, a ver, otra persona, Álvaro J3769. ¿Cómo estás? Buenas noches, ingeniero ¿Cómo Wilmer, está, ¿cómo ha Álvaro? ¿Qué estado? tal? Muy bien, desde aquí el Valle del Cauca. Bien, este sistema que aplicó aquí los señores del viñedo y haciendo este proceso de innovación y de intuición, desarrollando todo eso, aquí también grandes empresas de cultivos de caña lo están aplicando. O sea, ya aquí se edita charlas como agricultura de precisión, Sí. donde dan información de parte y parte, la información que recibimos de las satélites, porque por ejemplo en el caso de ellos del viñedo eran 200 hectáreas, para saber el diagnóstico, la visita, todo eso y tomar decisiones rápidas en tan corto tiempo de las estaciones allá, pues es muy corto. Entonces, esos satélites dan información, más la información suministrada por ellos y las pequeñas estaciones meteorológicas combinaban, ellos podían tomar decisiones inmediatas si un área de un cultivo necesitaba un abono, necesitaba una poda o necesitaba un riego o ya estaba listo para procesos de cosecha, ¿no? Eso es lo que nos genera este proceso de datos que tanto nosotros alimentamos a una Big Data como lo que nos da también los elementos externos, satelitales, drones, ¿sí? Imágenes satelitales, todo ese cuento. Así es, mi mi estimado aporte. Álvaro. Genial, excelente, Álvaro. Y qué bueno que se estén haciendo ya en Colombia ese tipo de desarrollos en Big Data para poder ver el tema del cultivo. Yo estoy actualmente en el tema yo estoy actualmente en el eje cafetero de Colombia y veo todavía que hay mucho proceso manual, ¿no? Y una de las cosas que truncan el desarrollo pues del Big Data es mucho el tema de la cultura. Para los que han estudiado proyectos, uno de los estudios más enfocados es el tema de cuáles son aquellas causales que no me permitirían continuar con el proyecto. Y muchas de las causales en todo proyecto informático o de desarrollo en Big Data es el tema de la cultura, porque la gente que está pues trabajando día a día en el campo no cree mucho en el tema porque no lo conoce, ¿no? Entonces, esa es una gran barrera que nosotros tenemos que pasar en todo nivel, porque no solamente acá en Colombia, también en Perú y todo el tema. Pero bien, bien, ahí vamos viendo que estamos entendiendo muy bien lo que estamos haciendo con el tema de la Big Data, ¿no? Bueno, vamos con el último ya para pasar al segundo. Yagil, a ver, Yagil Yonaldana. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Marcela Guillón, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Compañeros, Marcela? ¿Qué profesor. tal? Bien, bien, sí, señor, muchas gracias.
No, pues para intervenir, digamos, en lo que se ha visto del video y pues digamos que a manera personal, uno tiene la experiencia laboral que lo lleva a determinar mediante justamente todos estos sistemas de Big Data, almacenamiento de datos, cómo se desarrollan diversos procesos. Yo trabajo en la parte ambiental y yo vengo de una línea en la que se venían trabajando equipos que son de manejo manual, ¿sí? Luego pasamos a equipos semiautomáticos, ya tenemos equipos automáticos y ahora tenemos equipos que trabajan justamente esto, se trabajan información remota, ¿sí? Entonces, ejemplo, yo ubico un equipo en el eje cafetero y estoy aquí en Bogotá y estoy recibiendo información al instante. Y adicionalmente me la va almacenando. De hecho, hace que mi proceso sea más ágil para mi cliente y que de primera mano mi cliente ya va sabiendo cómo van las mediciones, ¿sí? Ese es mi aporte esta noche, ingeniero. Excelente, estimada Marcela, ¿me dijiste? Sí, señor, así es. Marcela, muchas gracias por tu aporte. Y sí, ¿no? O sea, lo que dice Marcela es el ejemplo práctico que nos está dando. El eje cafetero ya tiene instalada un proceso automático y ella está en otro lugar de Colombia y en tiempo real está dando información para que ella pueda tomar decisiones y pueda comunicar esas decisiones a las personas dueñas de este cultivo en el eje cafetero y puedan de alguna manera tomar las mejores decisiones, ¿no? En base a la historia, a los datos que están lanzando que se van a convertir en información. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a pasar al otro tema, que es, ¿qué son los macrodatos, no? En los macrodatos nosotros podemos encontrar 5, en este caso vamos a ver 6 B del Big Data. La primera B es el tema del volumen. Big Data se caracteriza por transformar, por procesar cantidades inmensas de datos. Y entonces una de las características del Big Data es que las cantidades de datos que son transaccionales, que procesa, son enormes, muy grandes, ¿no? La otra B es la variedad. ¿Qué es la variedad? Que así como Big Data puede procesar muchos datos, ¿no? Con la tecnología que tiene, también puede procesar variedad de datos. ¿Qué quiere decir? Como les expliqué, un video o varios videos puede recepcionar audios, puede recepcionar emails, puede recepcionar páginas web, puede recepcionar datos como tal, documentos en PDF, puede cualquier tipo de dato que pueda sacar de este objeto o de cualquier objeto datos, el Big Data lo puede coger para poder convertir eso en datos. Entonces, por eso se denomina que el Big Data tiene mucha variedad, ¿no? Cosa que no lo podemos hacer en el Business Intelligence, ¿no? Business Intelligence es un poco más complicado hacer esto. La velocidad, ya lo teníamos claro, que básicamente es que yo comienzo pues a pedir información en tiempo real y el Big Data me lo va a dar automáticamente dependiendo del procesador y con la tecnología obviamente que tiene. La veracidad es cuando el Big Data pues ya aparte de que tiene pues la velocidad, la variedad, el volumen, que esta información sea correcta, que sea la adecuada, que sea íntegra, ¿no? Y para eso dentro del Big Data, muy a pesar de que coge esa información, comienza a tener algunos procesos internos que nos permite de alguna manera poder tener estos resultados de calidad, ¿no? La valencia es otra de las B que tiene, que es básicamente que la inteligencia empresarial, ¿no? Que puede tener en cualquier industria, ¿no? Es un componente, pues, fundamental para la viabilidad de un proyecto, ¿no? Y el éxito de esta empresa con respecto a ese proyecto que puedan tener. Bueno, esto se trata de la capacidad que tienen las compañías en generar un uso eficaz del gran volumen de datos que manejan, ¿no? O sea, la valencia es que yo pueda de alguna manera tener el uso eficaz sabiendo qué datos y KPIs puedo tener para de alguna manera yo utilizar estos datos y pueda ponerlos en mis indicadores y que me ayuden a tomar decisiones. ¿De acuerdo?
Luego de eso ya tenemos pues el valor, ¿no? Siempre todo dato todo dato que genere Big Data o que traiga el Big Data para generar la información va a tener un valor fundamental dentro de nuestro proyecto o dentro de nuestro proceso. Como decía bien claro en el inicio de esta reunión, es que no es cuántos datos tienes en el Big Data, sino qué es lo que puedes hacer con esos datos, que es finalmente tomar decisiones y que estas decisiones me puedan ayudar a poder aportar valor a la empresa donde estoy trabajando. Ya que les voy a hablar un poco de las tecnologías del Big Data, ya para no aburrirlos tanto, vamos a hablar de las tecnologías del Big Data, que básicamente pues dentro del entorno de Big Data, y acá voy a demorar un poquito, cuando hablamos de Business Intelligence en la mentoría pasada, hablábamos mucho del SQL, ¿no? De los procesos del Visual Studio para poder pasar al SQL, armar tus tablitas, relacionar las tablas. Eso es en Business Intelligence, pero en Big Data, a esto que se le llama Business Intelligence, utilizamos SQL, ¿no? El lenguaje SQL, pero en Big Data no se utiliza SQL. Hay un nombre específico para las bases de datos que es no SQL, porque no utilizan SQL. SQL que es la base de datos, donde se van a almacenar todos los datos. SQL está enfocado en relaciones entre tablas mediante campos clave para que pueda fluir la información de tabla en tabla, ¿no? Y puedas tener automáticamente tu información. Pero como son grandes cantidades de datos y son diferentes variedades de datos, correos electrónicos, audios, imágenes, videos, la gran variedad de datos, SQL no lo puede soportar. Entonces crean una nueva metodología y tecnología que se llama bases de datos no SQL, donde ya no están relacionadas por campos clave, sino se agrupan informaciones dentro de los datos. Y los datos crean subgrupos de información y comienzan a hacer las búsquedas por grupos de información. Entonces, lo hace más rápido, es una nueva tecnología, son unas tecnologías, dicho sea de paso, Facebook utiliza NoSQL y su base de datos de SQL, NoSQL se llama Cassandra, ¿no? Hay MongoDB también, otros tipos de base de datos NoSQL que nos ayudan a que sea un poco más rápida este tipo de precisión, ¿no? Este tipo de almacenamiento de base de datos, porque siempre tiene que haber una base de datos. Entonces, las bases de datos que se utiliza en Big Data son las no SQL. Luego tenemos la herramienta Spark, ¿no? Y es de la familia de Apache, para los que conocen ya un poco de sistemas. Apache, pues, son soluciones en software libre para poder utilizarlos en proyectos informáticos, etcétera. Entonces, Spark es un framework de procesamiento open source, como les dije, que es libre, distribuido para Big Data, ¿no? La característica principal es el uso que hace de las estructuras de datos en memorias llamada RDD, ¿no? Con lo que consigue aumentar el rendimiento frente a las herramientas. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Como ustedes saben que el Big Data es rápido, ¿no? Los procesamientos que se realizan, ¿no? Por decir una consulta, ¿no? Que, por ejemplo, no lístame a las personas que empiecen con F, ¿no? Dentro de tu base de datos no SQL. Normalmente esos procesamientos toman su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace Spark? Sobreexige a la memoria o al servidor a que esto se haga de manera más rápida, ¿ya? Entonces, eso es lo que permite de que la información pues se procese un poquito más rápido de lo acostumbrado. Luego tenemos lo que es Hadoop, ¿no? Y ya Hadoop pues es dentro del ecosistema de Hadoop, que también es parte de Apache, ¿no? Hadoop es un entorno de trabajo para software bajo licencia libre, como es Apache, todo es open source libre, para programar aplicaciones distribuidas que manejan grandes volúmenes de datos, ¿no? Permite trabajar
con miles de nodos en red, ¿no? En petabytes de datos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, estimados, el Hadoop es la parte fundamental, ¿no? Del todo el entorno de Big Data, donde va a soportar todos los clusters, todas las clases que van a permitir trabajar con Big Data. ¿De acuerdo? Es como la base. Luego tenemos Hive, ¿no? Entonces, Hive viene a ser, pues, una tecnología distribuida y diseñada sobre Hadoop. Como le dije, Hadoop es toda la base y Hive viene a ser un complemento para poder trabajar, para poder hacer grandes consultas y analizar grandes consultas de cantidades grandes de datos, ¿no? Entonces, si YARP era la herramienta que te permitía hacer los procesos rápidamente, Hive viene a hacer las consultas y análisis de grandes datos de información en tiempo real. Es otro tipo de objeto o de herramienta dentro de Hadoop que te va a permitir acelerar estos procesos tan grandes que tenemos, ¿no? Dentro de Big Data. YARM, por su parte, es una pieza fundamental del ecosistema de Hadoop, ¿no? Es un framework también que permite a Hadoop soportar varios motores de ejecución, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy haciendo una consulta por aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Business Intelligence, ¿no? Haces una consulta y hasta que no termine esa consulta, no podría entrar la otra. Entonces, ¿qué es lo que hace YARM? Permite hacer varias consultas en tiempo simultáneo, ¿no? O sea, una consulta aquí, una consulta acá, te permite soportar esas varias consultas en un solo momento, ¿no? Es por eso que la rapidez de este tema, ¿no? Y HDFS, que viene a ser que es el componente principal del ecosistema Hadoop, ¿no? Esta pieza hace posible almacenar los diferentes datasets que ya habíamos visto la clase pasada, que eran los datasets, son los grupos de información de datos segmentados, ¿no? Los permite, los estructura y también los ve como semiestructurados, ¿no? Como imágenes. Los estructurados son los datos y los semiestructurados son los videos, las imágenes, etcétera, ¿no? Que permite optimizar esa parte, ¿no? O sea, para que no haya mucho retraso en la información o que de alguna manera no se complica el momento de almacenar ese tipo de variedad de datos, ¿de acuerdo? Entonces, mis estimados alumnos, este es un poco el ecosistema de Hadoop, ¿no? O el ecosistema de Big Data, con todos sus componentes, la mayoría, porque hay varios más, hay PIG, hay otros componentes, pero esos son los que ayudan a que el Big Data sea mucho más rápido, ¿no? Al momento de poder generar toda la información o los procesamientos. ¿Cuáles son los lenguajes de programación en el Big Data? Por ejemplo, Python. Ya habían hablado de Python. Python es un lenguaje de programación esencial, pues, para poder de alguna manera programar, para poder segmentar, ordenar esta parte del Big Data, ¿no? Entonces, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Ya algunos habrán trabajado con él, yo también he trabajado con él, orientado a objetos donde me permite un poco configurar, hacer todo el tema, utilizar estos segmentos, estas herramientas del Big Data. El siguiente viene a ser R, que es muy utilizado en estadística, como dice acá, y por los perfiles convenientes para ciencias puras. Por ejemplo, ¿no? En temas de modelos estadísticos, en temas de poder hacer de repente alguna precisión. Todo eso nos ayuda, pues, esta parte de R, ¿no? R es yo he trabajado con R y de verdad almacena buenos volúmenes de datos y mediante algún modelo o algún cálculo matemático, yo puedo sacar algunos procesos predictivos, puedo ver de manera estadística inferencial, puedo hacer proyecciones en varios ámbitos, ¿no? Como les decía, por ejemplo, si yo tengo una historia de mi empresa que genera ingresos mediante personas y que estas personas generan costos también, y tengo una historia de 2 años, yo puedo proyectar de aquí a 3 años de repente cómo va a ser la historia en ingresos y en ingresos, en costos. Y esto lo puedo hacer con R, ¿no? Entonces, para las personas que ven temas así de estadística
o quieran ver probabilidades, todo, yo les recomiendo mucho que lleven un curso de RStudio o R, ¿no? R es el motor de datos y RStudio es como el framework, ¿no? O sea, en la parte gráfica para poder trabajar R, ¿de acuerdo? Y luego vienen las versiones HIP, ¿no? Las versiones HIP son software, ¿no? Son software que hacen, que trabajan la eficiencia, ¿no? La eficiencia dicho sea de paso, y valga la redundancia, la eficiencia del mismo software, ¿no? La confiabilidad, la compatibilidad del mantenimiento de varias versiones que tiene un gran número de archivos de código fuente. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una programación en PHP y el programa que va a utilizar y va a hacer conexión a esa PHP es SQL y ese SQL a la vez está conectado con Java y ese Java a la vez está conectado con Python. Entonces lo que hace JIP es alinear todos esos lenguajes de programación para que funcionen como uno solo, ¿no? Bien, mis estimados. Esta parte la vamos a dejar para después. Se las recomiendo cuál es la diferencia entre Python y R. Ya las dejo para ustedes, pero lo que sí quiero ver antes lo que quiero hacer para que ustedes vean antes es esta parte. Pero antes de verla, voy a lanzar, y con esta se van a quedar con boquiabiertos porque es Big Data junto con inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, y en Colombia. No está en otro país, es en Colombia. Antes de eso voy a lanzar una votación, por favor, necesito que todos voten. ¿Qué tal les pareció este tema de Big Data y obviamente mi exposición, ¿no? Ahí les doy un minuto, por favor, para que puedan votar. Excelente, ¿no? Excelente todo este tipo de tecnología que, como les dije, algunos pensarán, oye, qué bueno el futuro. No, señores, el futuro no es. Este es el presente, ya lo estamos viendo. Y hay muchas empresas dentro del país y fuera del país, en toda Latinoamérica, que ya están aplicando herramientas de Big Data para todo, para toda área, no solamente para un área en específico. Ya lo hemos visto en el fútbol, lo hemos visto en una viñeda, lo hemos visto ahora en el tema de agricultura. Entonces, esto es para todo. Simplemente hay que meterle innovación, creatividad, bastante cabeza y contar con los recursos adecuados para poder realizar este tipo de proyectos. Como les dije, ustedes de repente están viendo otros temas. Van a llegar algún momento a ser gerentes, directores o dueños de su propia empresa. Entonces, nadie les va a decir que esto no se puede hacer. Sí se puede hacer y ustedes más o menos saben por dónde va ahora con esta mentoría. Ustedes ya saben por dónde va el tema. Algunos de ustedes, y siempre me preguntan a mí, oye, Winder, ¿se puede hacer esto? Siempre digo, todo es posible. Pero depende mucho de con qué herramientas contamos para realizar los proyectos, los desarrollos. Todo es posible hacerlo, muchachos. Todo lo que tenemos en nuestra mente es posible hacerlo, pero depende mucho de qué recursos tengamos para poder realizarlos. Entonces, mis estimados, yo les agradezco esta clase del día de hoy. Ha sido muy interesante y como ustedes sabrán, ustedes lo han podido apreciar, no es imposible. Hay muchas personas que están haciendo, muchas empresas. Y para aquellos que digan que está divorciado con la tecnología, como te dije, no lo vas a hacer tú, pero vas a contar con un equipo que de repente va a estar liderado por ti para que puedan cambiar la historia de un Colombia, de una Sudamérica o de un mundo o de un planeta. Entonces, todo depende de nosotros, empezar desde a pocos para poder crecer en lo que estamos haciendo. Les deseo una feliz noche, nos vemos la próxima clase, la próxima mentoría, y bueno, espero que les haya traído mucho valor. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches todos, muchachos. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Feliz noche. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.